que iba a la universidad a agitar, Peña Gómez agitando con Atoy de Can a las masas. Balaguer, el tema que puso, yo quiero que discutamos qué hacer con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con tú tener la universidad abierta, tú tienes a toda la izquierda ubicada. Y efectivamente, los profesores de izquierda, ¿dónde daban clase? En la UAS. Continuamos con el análisis del movimiento estudiantil en República Dominicana en los años 70, especialmente en el entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y lo que representó tanto para la izquierda como para el ámbito propiamente académico, un movimiento estudiantil de vanguardia que había copiado o que había por lo menos asimilado las experiencias de lucha estudiantil, juvenil y revolucionaria de América Latina y de algunos países de Asia y de Europa. Hemos invitado a Iván Rodríguez, que es un reconocido economista, que fue dirigente estudiantil, fue el secretario general de Fragua, que fue la organización estudiantil de mayor presencia y de mayor poder en República Dominicana en los años 70. Le agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros sobre lo que ocurrió en el movimiento estudiantil en esos años 70 y particularmente en el entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Iván incluso fue de los dirigentes estudiantiles que más experiencias internacionales tuvo en contacto con jóvenes estudiantes y dirigentes estudiantiles de distintos países del mundo, viajando por congresos, conferencias, seminarios, en los que dejaba o expresaba los puntos de vista del movimiento estudiantil en República Dominicana. Muchas gracias, Iván. Yo sé que esos son unos años de batalla política muy fuerte, en los que ya se había debilitado el movimiento revolucionario 14 de junio, de donde venían muchos de esos jóvenes que por lo menos habían asimilado la experiencia. Ya estaba Líneas Rojas del 14 de junio, estaba el MPD, estaba el Partido Comunista Dominicano, estaba Bandera Proletaria, estaban los Corecatos, todos esos movimientos que también de algún modo, uno más, otros menos, pero tenían presencia en la universidad. Y definieron la UAS como su espacio de libertad, de acuerdo con las palabras que nos dijo Fernando Peña, que también inició en esos años su liderazgo en el movimiento estudiantil a través del Frente Estudiantil Flavio Suero. Tu presencia en Fragua y tu liderazgo en Fragua, ¿cómo se consiguió, cómo se desarrolló? ¿Fue una decisión política de Líneas Rojas o fue que tu destreza, tu habilidad, tu conocimiento, tu disposición discursiva te proyectaron como líder? Bueno, en primer lugar, Fausto, agradecerte de nuevo tu invitación, y como te dije en aquella primera oportunidad, es un enorme privilegio el estar sentado en esta silla, hablando de un periodo que de una u otra manera sigue gravitando sobre el accionar político de la sociedad dominicana, en tanto muchas de las libertades de que hoy disfrutamos fueron producto de, o esa conquista fueron producto de esa lucha que nosotros heredamos de otra generación. La influencia en el movimiento estudiantil latinoamericano se inicia, y es importante que yo lo recuerde, se inicia con el famoso manifiesto Liminar de Córdoba, de junio del 1918, sí. Que decía, recuerdo de memoria todavía, que decía algo así: hoy en el país contamos menos vergüenza y más libertad. Los temores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Así comenzaba el autor Diodoro Roca, un joven de 28 años para esa época, que no firmó el documento, lo firmaron 100 dirigentes estudiantiles e intelectuales argentinos. Él no lo firmó, pero ese manifiesto, que en el fondo buscaba la democratización de la enseñanza gratuita,
la adecuación de los pensum de las universidades a la realidad que se vivía en esa época, que eran la efervescencia de la primera gran guerra, la primera gran guerra mundial. Ese manifiesto, el manifiesto de Córdoba, llegó aquí a República Dominicana 10 años después. A Naiboní Guerrero, cuyo hijo fue un destacado funcionario del régimen de Balaguer, Naiboní Guerrero Báez, creo que fue administrador de la Lotería Nacional en los años 60. Su padre, el padre de Naiboní Guerrero, creó en el 1928 en la Universidad de Santo Domingo la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios, solicitándole al régimen, todavía no era Trujillo, al régimen de la época, que era necesario instaurar las conquistas del manifiesto de Córdoba, porque las reivindicaciones que planteaban los argentinos en su manifiesto eran sentidas con la misma necesidad que se sentían en Buenos Aires y Argentina, aquí en la República Dominicana. No hubo reacción positiva, pero cuando llega Trujillo, él se la plantea a Trujillo, y Trujillo lo que hizo fue que lo sacó a todos de la universidad. De la universidad. Sí, a todos de la universidad. Estableció una guardia universitaria y comenzaron las limitaciones. Ya más adelante. Más adelante, sí. Pero ese manifiesto de Córdoba es el factor determinante en América Latina del surgimiento de los movimientos estudiantiles. A pesar de que en China, tanto en Pekín como en Shanghái, en mayo, creo que del 1919, se desarrolló un movimiento, el famoso movimiento estudiantil del 4 de mayo, que lo lideró Chen Tuziu, que fue luego, junto con Mao Zedong, el fundador del Partido Comunista de China. Ellos también llevaron no el manifiesto de Córdoba, sino que hubo un movimiento que prácticamente reivindicaba las exigencias del movimiento estudiantil latinoamericano en ese país asiático. Y nosotros estudiamos esas dos experiencias. En nuestra época, a mí tuve como tarea estudiar en los años 60 esas dos experiencias, la experiencia china y la experiencia del manifiesto de Córdoba. Pero obviamente el movimiento de Córdoba siempre ha estado presente en los movimientos estudiantiles. Exacto. Como inicio, como génesis. Porque los postulados siguen siendo fundamentales, democratizar la enseñanza universitaria y hacerla gratuita. Pero vayamos a Fragua y a ese momento. Aquí en la universidad, en República Dominicana, Fragua surge casi con el inicio de la Federación de Estudiantes Dominicanos, que se funda creo que en julio del 61, y Fragua nace ahí. Ahí surgen todas las instituciones de la democracia de participación libre, por supuesto, porque al terminar el trujillismo es que se crean, tanto en el ámbito económico, comercial, asociativo, partidos políticos a partir de ahí. Incluso no es un catorcista el que crea Fragua. A Fragua lo crea un dirigente estudiantil. Siempre se ha dicho que el líder estudiantil más brillante, más inteligente que ha tenido la Federación de Estudiantes Dominicanos, que fue Asdrúbal Domínguez. Asdrúbal Domínguez. Es el primer secretario general de Fragua y el primer secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Sin embargo, el lema de Fragua y el símbolo de Fragua con el estudiante y el libro, ya más adelante lo hace Amin Abel Japón, lo diseña Amin. El lema de Fragua era, eso lo diseña Asdrúbal Domínguez, pensamiento y acción fundidos en armas contra la injusticia. Pero el otro sublema, nuestra historia está escrita con hechos y sellada con sangre, y el símbolo del estudiante y el libro, eso es, de Amin ya más adelante, Amin Abel Japón. Fragua era una organización que surge en la universidad, obviamente auspiciada o sustentada por los dos grupos de izquierda, realmente por el grupo de izquierda que gravitaba más en el país, que era el Movimiento Popular Dominicano.
aunque el Partido Socialista Popular tenía presencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, todavía no era un partido, digamos, marxista-leninista, como se llamaba el MPD. Pero ya era el Partido Comunista Dominicano. No, era Partido Socialista Popular. Bien, pero Asdrúbal Domínguez terminó siendo del Partido un dirigente del Partido Comunista Dominicano. Casi toda esa familia PCPista se convirtió en lo que fue el PCD. Solamente la parte vieja, Abelardo Vicioso, José Payá, creo que Chito Enrique, la parte vieja de lo que fue el Partido Socialista Popular se quedó. Ramón Grullón se quedó siendo Partido Socialista Popular, Tulio Acharvelo seguía siendo Partido Socialista Popular. La parte juvenil, los más jóvenes de esa época, se convirtieron en Partido Comunista Dominicano. Entonces, en Fragua convergen ya Partido Socialista Popular, Partido Comunista Dominicano, y Movimiento Popular Dominicano, y luego y 14 de junio. Y esos grupos son los mismos que gravitan en la enseñanza intermedia y secundaria en la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Ahora, se ha ignorado la participación protagónica que en la lucha democrática y revolucionaria, desde el punto de vista estudiantil, jugaron los estudiantes cristianos. Los estudiantes cristianos, que tenían una organización que se llamaba JRC, a nivel de la escuela secundaria e intermedia, la Juventud Revolucionaria Cristiana, y a nivel de la universidad tenían lo que se llamaba el BRUSCO, Bloque Revolucionario Universitario Social Cristiano. Pero esos no son los que terminó orientando el padre Arango posteriormente en su JOC, que era Juventud Obrera Católica. Bueno, tiene que ver, aquí hubo mucho movimiento católico que los estudiantes conscientes, por ejemplo, eran uno de ellos. Otros que estaban, que creo que recuerdo que Víctor Grimaldi fue parte de ellos, el Instituto de Promoción Social, que no eran militantes en esas organizaciones, sin embargo, se identificaban en la universidad con la corriente del Brux. Pero los corecatos tuvieron muy parte un Pero brazo los corecatos estudiantil. no existían todavía. Déjame decirte algo. En los años 60 hubo una lucha incluso militar en los planteles. Militar, quiero decir, una lucha a tiro. A tiros, armada. Entre los estudiantes, entre los comunistas y los cristianos. En el Juan Pablo Duarte hubo enfrentamiento con heridos de gravedad. Fidel Soto, que pasó por aquí, fue herido por Carlitín Sánchez en el Juan Pablo Duarte. Carlos Sánchez era un dirigente de la Juventud Revolucionaria Cristiana de arma tomar. Ya, esos eran los que le llamaban los socialpistolas. Los socialpistolas, así le decíamos nosotros, los miembros de la UER y los miembros de Fragua, le decíamos a ellos socialpistola. En la universidad tú tenías a Fernando Mangual. Tú tenías a Rafael Cuesto, que eran Marcial Romero, Machuchal, que eran dirigentes estudiantiles universitarios, y en algunos casos el Chino San en las escuelas secundarias, Milán, Félix, que eran dirigentes estudiantiles de firmeza. Entonces la Juventud Revolucionaria Cristiana y la UER llegamos a un acuerdo de no agresión y respeto mutuo, yo lo recuerdo como ahora. Se hizo en el 1967 en el Instituto Salomé Ureña. Recuerdo que por la UER en ese evento estuvo Otto Pichirilo, y por la Juventud Revolucionaria Cristiana estuvo Jacobo Valdés Albizu, hermano del actual gobernador del Banco Central, y ahí se firmó un acuerdo de no agresión, porque en el Liceo Salomé Ureña los estudiantes de la Juventud Revolucionaria Cristiana tenían una buena presencia en la persona de Gia Sanjay, un dirigente juvenil de mucho
mucha bravura y un gran dirigente. Pero esos dirigentes estudiantiles cristianos estaban vinculados políticamente con el Partido Revolucionario Social Cristiano. Sí, Social Cristiano. Social Cristiano. Entonces, ¿qué resulta? Cuando surge la corriente que terminó llamándose Camilo Torres, Comité Revolucionario Camilo Torres, Corecato, sí. Esa corriente genera fraccionamiento en los estudiantes cristianos de la universidad y en los estudiantes cristianos de la secundaria y la intermedia. Y parte de esos dirigentes fogosos en el movimiento estudiantil secundario se quedaron del lado del socialcristianismo, que luego pasaron a ser miembros del Partido Reformista cuando Balaguer funde el Partido Reformista con el Partido Revolucionario Social Cristiano. Lo que no entra, por ejemplo, Caonabo Javier Castillo, Guillermo Carán, Chaede, ajá, Picho Alcántara, entre otros, se quedaron del lado social cristiano, pero la corriente juvenil camilista fue determinante y ahí cambia el nombre del Brusco a Bruco, a Bloque Revolucionario Universitario Camilista. Bueno, ya en ese momento las contradicciones entre los comunistas de Fragua y de la UER y los cristianos camilistas de la JRC y el BRU, cesó el enfrentamiento militar y las manifestaciones ya eran manifestaciones unitarias. De hecho, cuando se produce el ametrallamiento en el Palacio en el 1966, parte de la delegación que sube por el movimiento estudiantil secundario, junto con los que subieron de la UER, sube Jacobito Valdés como dirigente juvenil de los cristianos. Jacobito Valdés Alviso. Jacobito Valdés Alviso. Ahora, que era estudiante de Derecho. Dando el salto a mi generación y a mi época, realmente cuando yo entro a la universidad, yo entro ya con haber tenido una militancia muy destacada en la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Y si yo entro a la universidad en el 1969, en el auge de la lucha por el medio millón, pero yo no entro como un estudiante cualquiera. O sea, tú vienes con una militancia política. No, un dirigente. O sea, yo soy un dirigente estudiantil que había tenido responsabilidades en el liderazgo estudiantil del bachillerato. Y fíjate que yo entro directamente del comité del distrito de la UEL, yo entro directamente al comité ejecutivo central de Fragua. Es decir, yo no hice centro. Yo entré a la universidad en octubre del 69 y en noviembre se hace un congreso en Fragua y se elige el primer comité central después de la división. Porque ¿qué pasa? Cuando yo entro a la universidad... Pero tú entras ya siendo miembro de Línea Roja o miembro del movimiento yo era de popular, Voz Proletaria. Yo era militante de Voz Proletaria porque oye lo que sucede. Quien dominaba la UER y Fragua realmente era el 14 de junio. Antes de la Guerra de Abril y después de la Guerra de Abril. Era el 14 de junio. UER y Fragua. El primer secretario general de la UER fue León Tebrea. Y luego, creo que, si no me equivoco, creo que Amaury Germán. 14 los dos. Y después de Amaury viene Benito Fernández del 14 de junio. Benito Fernández, sí. Y en el Congreso, el primer congreso que yo recuerdo haber asistido de la UER, que se hizo en el Liceo Luis Manuel Rodrigo Gío, donde funcionaba el Salomé Ureña por la mañana, que se elige un comité central de la UER nuevo, solamente del MPD quedaron 3 miembros. Que yo recuerde, fueron Otto Pichirilo, Eduardo Soriano y Otto Pichirilo, Eduardo Soriano y Juan Vargas. El resto sí, eran del 14 de junio, te lo puedo decir: Fidel Soto, Grillo Germinal, John Leguizamón, Santiaguito Pérez,
eran todos del 14 de junio. Hugo Antonio Izalgué, que es periodista. Izalgué, sí. Era el 14 de junio dominaba a la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Y por tanto dominaba a Fragua. Y dominaba a Fragua. O sea, Fragua estaba en esa... Pero la pregunta es cómo, eso para que me lo responda en el siguiente segmento, ¿cómo tú te conviertes en el secretario general de Fragua? Eso lo vamos a ver en un momento en este diálogo con Iván Rodríguez. En un momento retornamos. Cuéntame, Iván, ¿qué pasó? Sí. ¿Una negociación para que tú fueras el secretario general o fue parte del liderazgo? Eso se sometía a los estudiantes en general. Mira, Fausto, excúsame que yo mencione los nombres, pero es que a mí me gusta dar crédito. Yo he visto muchos líderes estudiantiles que han pasado por aquí que no le dan crédito a los otros. Sí. Yo quiero darle crédito. A ver, sí. Cuando yo entro al Comité Central de Fragua, ¿qué resulta? Yo entro en el 69, pero recuerda que 3 años antes, o prácticamente 2 años y medio antes, se divide el 14 de junio. Ya, sí, claro, eso. El grupo que se va con Fafa Tavera se lleva la crema innata de los líderes estudiantiles que habían dirigido a Fragua. Se van al Movimiento Popular Dominicano. Se van al Movimiento Popular Dominicano. Sí. Pero otro sector, encabezado por Homero Hernández, que gravitaba en el movimiento estudiantil, crea la Unión de Lucha por una nueva Quisqueya. Por una nueva Quisqueya. Y otro, el grupo de Guaró Viña, crea el movimiento Unión de Lucha por el Trabajo. El Bacho se crea su grupo del Partido del Proletariado Agrícola e Industrial. Fidelio de Pradel se crea el movimiento Nuevo Rumbo. Nuevo Rumbo. Y que esa situación, ese fraccionamiento en el 14 de junio fue un elemento determinante en la victoria que tuvo el PRD en el 1969. Creo que en abril del 1969 se celebran las elecciones estudiantiles y gana de una manera arrolladora. Fíjate, de 11 miembros que tenía el Comité Ejecutivo Central de la Fe, el PRD metió 7. Atuey Decán, su hermano Miguel Ángel Decán, Lorenzo Flores, Julio César Martínez, Fulgencio Espinal, no recuerdo los otros quién eran, y la alianza BRUT PSD lleva a Leonardo Mercedes y a Emma Tavares, y Fragua al Chino Bujosa. Solamente un solo fragüero entra al Comité Ejecutivo Central de la FE. Entonces, yo entro a la universidad con Fragua desmembrada. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo recuerdo como ahora que en el 1969, a principio, o en el 68, creo que fue en el 68, en una reunión del Comité del Distrito de la UER, que la estábamos haciendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se hacía todo. Todo. Y la izquierda hacía todo. Incluyendo las actividades de los estudiantes secundarios, las hacíamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Llegó un destacado dirigente estudiantil de la UER y de Fragua, muy aguerrido. Su nombre era Darío Eleuterio Tavares, pero su alias era El Perro. El Perro. Nosotros lo conocíamos, en el MPD le decíamos Darío el Perro. A él no le gustaba, pero recuerdo que una vez, ya estando en el PRD los dos, él se había ido a los Estados Unidos, yo había dejado de verlo. Hay que hacerle una historia de él y del jefe del FEFLAS, de Nelson Carreño, alias Cayaco. Nelson Carreño. De Nelson Carreño y Darío el Perro. Yo me encontré una vez con Darío el Perro, me reencontré de nuevo en obras públicas, en el gobierno de Antonio Guzmán. Yo era director de planificación en Caminos Vecinales y Darío el Perro era el director de personal de obras públicas. Y yo fui y lo saludé. ¿Qué hay, Darío? ¿Cómo estamos? Y pasó una persona y le dijo, Darío el Perro, y dijo, mira, ten mucho cuidado, que aquí Iván puede decirme el perro a mí, pero
Tú no me puedes decir el perro, yo te puedo dar un tiro a ti por eso. Bueno, pues llega Darío el perro, Darío Eleuterio Tavares, sí. Por eso quiero reivindicar los nombres. Llega a la asamblea y dice, matan a Ramón Colombia. Ramón Colombia, porque estudiaba en la Escuela Colombia, sí. Era Flavio Suero. Era Flavio Suero. Nosotros en la UER le decíamos Ramón Colombia, del MPD. Todavía yo estoy dentro del MPD. ¿Era del Flavio Suero? ¿O era Flavio Suero? No, Ramón Colombia es Flavio Suero. Es Flavio Suero. Es Flavio Suero, que Darío el Perro dice, acaban de matar a Ramón Colombia. Allá en la Escuela Colombia, hay una escuela que estaba en la Josefa Brea, por ahí por el Sánchez Luperón. Josefa Brea, casi esquina. No, lo mencionamos en estos días con Radamés, porque cuando se produjo el fusilamiento, el asesinato de Bueno, entonces, ahí mataron a Ramón, a Flavio Suero. Ya el MPD venía debatiendo problemas internos. ¿Qué pasa? Que la corriente que orientaba la actividad del movimiento estudiantil mayoritariamente en esa época, dentro del MPD pertenecía a la fracción que estaba combatiendo la teoría del Moreno del colonialismo ideológico. Y esa fracción, que era la que me orientaba a mí en el movimiento estudiantil secundario, terminó en la Isla Gotró siendo expulsado, y nosotros, ese grupo, un grupo también, un grupúsculo, yo no creo que fuéramos 50 en todo el país, formó lo que fundaron se llamó Voz Proletaria. Entonces cuando yo entro... Así que Voz Proletaria surge del MPD. Surge del MPD. Bien. Entonces, la parte del MPD que quedaba en la UER y que quedaba en Fragua, decide en esa misma época en que nosotros salimos del MPD, de vincularse de Fragua en la universidad y de vincularse de la UER en la secundaria, y entonces ellos crean lo que primero se llamó en la universidad Frente Universitario Flavio Suero, y luego se hace a nivel nacional y se crea el Frente Estudiantil. Y el primer secretario general del Flavio Suero fue mi amigo, mi entrañable amigo, Nelson Carreño, nosotros le decíamos Callaco. ¿Qué pasó con Nelson Carreño? De un momento a otro, Nelson Carreño y Darío el Perro desaparecieron. Nadie sabía. ¿Y dónde está Callaco? ¿Y dónde está Darío el Perro? Todo el mundo preguntaba en la universidad porque no eran dos líderes cualquiera, eran dos líderes influyentes en el movimiento estudiantil MPDista. Pues resulta que el PSD logró conquistarlo y sacarlo del país y lo mandó a la Unión Soviética. Ahí es que aparece Juan López. Y entonces Juan López ahí resurge, no Radamés Abreu. No Radamés Abreu. No. En la UAS había dos grandes agitadores políticos, de masa, que eran Felvio Rodríguez y Radamés Abreu. Eran dos agitadores, dos líderes muy influyentes en las masas, pero no por un discurso conceptual, sino porque eran líderes carismáticos que sabían agitar a los estudiantes, y eran ellos dos. Juan López era un dirigente con mucha formación política, un gran líder estudiantil, pero no era un líder de masa, como no lo fui yo, por ejemplo. Yo no fui nunca un líder de masa. Yo fui un dirigente estudiantil, pero que operó esencialmente detrás de la cámara. Yo gravité mucho en los organismos académicos. Yo fui delegado estudiantil en el Consejo Universitario en una época que pasé delegado estudiantil en el Consejo. Imagínate, yo compartí yo fui delegado en la silla del Consejo. Yo me senté con Atuey de Can, con Miguel Coco, con el mismo Juan López, como delegado estudiantil. Fíjate la calidad de delegado que era que se llevaban. Al Consejo no iban, no todos los dirigentes estudiantiles que iban a la Federación de Estudiantes Dominicanos iban al Consejo. Pero se tiene entendido que en la universidad y en el propio movimiento estudiantil, los
estudiantes electos como dirigentes estudiantiles para ir al consejo debían tener buenas calificaciones y ser buenos estudiantes. Por eso te digo, al consejo universitario se elegían los delegados estudiantiles con mejor formación política, con mejor formación cultural y con mejor formación académica. Porque era discutir las políticas universitarias. Juan López, por ejemplo, estudiaba medicina. Pero era un estudiante brillante. Ya. Juan López terminó con su ciclo, yo terminé con mi ciclo. Tú terminaste con tu ciclo. Miguel Coco terminó con su ciclo. Si cada uno... Atoy de Cáncer fue con su ciclo. Ya. Fulvio Rodríguez. No, Fulvio no fue del consejo nunca. Nunca fue del consejo. Nunca fue del consejo universitario. Ya. Entonces, para entrar ya a tu pregunta, cuando se elige ese comité central de Fragua, que se elige al Chino Bujosa como secretario general, ahí se elige a Fulvio Rodríguez como subsecretario general, a Alejandro Márquez, un gran dirigente que había en la universidad, tremendo organizador, secretario de organización, a Cheo Infante, que estudiaba medicina, brillante estudiante de medicina, se le elige secretario de prensa y propaganda, Lilian Santana, secretario de Asuntos Femeninos, César Ávila, yo y Domingo de la Rosa, Neomicio López, recuerdo, y Julio Almonte, fuimos ese comité central de Fragua. Pero fíjate, Voz Proletaria tenía 3, de 11 tenía 3. Incluyendo el secretario general. No, Voz Proletaria tenía César Ávila. Mira a Felvio ahí. Ajá, Felvio, sí. Bueno, por ahí creo que... Marta Beato. Marta Bujosa, Beato es ese. Sí, Chino Bujosa. No, no es Marta Beato, no, Marta, ahora no recuerdo el apellido. Mírala aquí, ¿dónde está? Sí, el Chino, Marta, que lo agarraron con Blanco Peña. Ah, mira Blanco Peña ahí donde está. Blanco Peña está allá, el de la camisa blanca. Y el que está al lado, el rubio, que murió más adelante, sí, lo recuerdo bien. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo llego a la universidad, yo entro a Voz Proletaria, pero Voz Proletaria en la universidad, ¿tú sabes cuántos eran? 3. Y aquí que yo, 3. César Ávila, Papi Monzón, y él no le va a gustar que yo lo diga, pero Fernando Arturo Baesposo, el que es un jefe de protocolo y un alto funcionario. Fernando Baesposo. Fernando Arturo Baesposo, sí, era de Voz Proletaria. Era de Voz Proletaria, sí. Ya. Entonces, bueno, luego entró Domingo de la Rosa, Manito, que murió, un militante del activismo cultural, un gran miembro del movimiento cultural universitario. Nosotros éramos Voz Proletaria en el Comité Central de Fragua. Pero se entendía que Voz Proletaria tenía su actuación, su desarrollo en el ámbito universitario. Sí, éramos nosotros. Porque la universidad fue escogido como el territorio, digamos, de libertad de la izquierda. Sí, ahí se hacían todos los congresos de izquierda, la conferencia, ahí se hacían las ruedas de prensa, ahí cualquier cosa se planificaban. Las acciones que la izquierda iba a hacer en cualquier lugar del territorio, ahí. Bueno, pero te estoy diciendo quién era Voz Proletaria. ¿Quién era Voz Proletaria? Voz Proletaria, ahí éramos nosotros 3. Eran ustedes 3, ya. Entonces, en esa coyuntura, que ya estamos hablando de finales del año 1969, viene el 1970 y muy tempranamente apresan al Chino Bujosa y a Marta y a la otra persona que está ahí, que era Román. Yeah. El que está al lado de Blanco Peña es Román. Que andaban en el carro Triumph Herald que le había prestado Ignacio Rodríguez Chapini. Lo agarraron allá, por ahí, por la Nicolás de Obando. Yeah. Y entra a la Secretaría General de Fragua, sustituto del Chino, mientras el Chino está preso, Felvio Rodríguez. Nosotros ya nos estamos recomponiendo, o sea, Fragua se está reconstituyendo como la fuerza mayoritaria que había sido antes, y vienen las elecciones del año 1970. Poco antes, no mucho, poco antes del asesinato de Otto Morales. Se hacen las elecciones en la universidad y
la Línea Roja y el MPD deciden hacer una alianza que no fue UNEL Flavio Suero, como dijo Radamés Abreu, no fue Fragua Flavio Suero. Fragua Flavio Suero, Unidad de Acero. Unidad de Acero. Que lleva como candidato a la Secretaría General, no, a Chino Bujosa, bajo la consigna de la cárcel a la fe, el Chino Bujosa es. Esa era la consigna. De la cárcel a la fe, el Chino Bujosa es. Y en esa plancha yo aparezco ya como miembro de la plancha de la Unidad de Acero por Fragua para ocupar una posición en la fe. Y fue una lucha muy cerrada, porque aparte de que Atoy de Can tenía mucha gravitación en el movimiento estudiantil universitario, Peña Gómez en ese momento, que estaba solo porque Juan Bosch estaba fuera en el exilio, sí. Peña Gómez era el líder más influyente que había en la política dominicana, e iba a la universidad a agitar, Peña Gómez agitando con Atoy de Can a las masas, promoviendo el FUS. Promoviendo al Frente Universitario Socialista Democrático. Sí. No obstante, creo que la diferencia no llegó a 4 votos. No, dice, creo que fue muy poca. No, lo que me dijo Radamés Abreu, que fue la diferencia de 1 voto. Sí, creo que fue entre 1 voto y 4 votos. Ya, ok. Entonces, finalmente la Comisión Electoral, porque recuerda que el PRD en ese momento dominaba la UAS. Caseata, que era el rector. Rafael Caseata, sí, era del PRD. Todos los decanos, y Belice Prat, que era la decana de Humanidades, dirigente del PRD. Mercedes Sabatel de Embacarrulla, que era la decana de Ciencia, era dirigente del PRD. Sí. Víctor de Camp, que era el decano de Ciencia Médica, era del PRD. René Sánchez Córdoba era decano de Ciencia de Arquitectura, pero ese no era del PRD. No era del MPD. El decano de Ciencia Económica y Sociales, Víctor Melitón Rodríguez, no era del PRD, pero giraba alrededor del PRD. Y Ana Silvia Reynoso de Abud, que era la decana de Agronomía y Veterinaria, giraba más alrededor del MPD. Ya. Pero lo demás... La esposa de Bambán. La esposa de Bambán. Sí. Ese era el decanato. Entonces los delegados estudiantiles, como ya yo te dije, bueno, la comisión electoral, que la presidía en ese momento Carlos Temístocles Roa, CTR, como firmaba él, el famoso CTR, Carlos Temístocles Roa, que déjame decirte, Carlos Temístocles Roa lleva como mensajero a la universidad a Fabio Ruiz. Ese Fabio Ruiz que se convirtió... Fabio Ruiz, dirigente de los empleados universitarios. Y se convirtió en una figura de la política dominicana. También. Lo lleva CTR, Carlos Temístocles Roa, como mensajero. Lo recuerdo yo como ahora, porque me dijo a mí, trátalo bien, Iván, que es como un sobrino mío. Y lo pusimos a trabajar como ayudante del mimeografista, que lo teníamos en una mezzanina que había en la segunda planta de... bueno, entonces, esa comisión electoral que la dirigía Temístocles Roa decidió darle la victoria al FUS, a Atoy de Can, sí. Y nosotros, los de Fragua y el Flavio Suero, no aceptamos los puestos que nos tocaban en el Comité Ejecutivo de la FE. Que también le tocaba al Chino, pero el Chino estaba preso. Al Chino le tocaba la vicesecretaría general. Pero estaba preso. Pero además no, el MPD y Línea Roja, Fragua, Flavio Suero, decidimos no ocupar lo de la Federación de Estudiantes. Eso implicaba las asociaciones estudiantiles, que eran las asociaciones de las que dirigían la facultad, pero sí ocupar los puestos del cogobierno. En ese sentido, a mí me tocó una silla en el Consejo Universitario. Por esa alianza, yo entro al Consejo Universitario y Juan López entra al Consejo Universitario también, y bueno, el FUS tenía su delegado. No aceptamos los puestos de la FE, pero aceptamos lo del cogobierno. Que resulta que por problemas internos que hubo en Línea Roja, el Chino Bujosa se separa de la corriente mayoritaria de Línea Roja, se separa estando preso.
por unos problemas que hubo. Sí, sí. Y la Línea Roja decide sustituir al Chino Bujosa por Felvio Rodríguez. Te estoy hablando del 1971. 71, ya ahí es que entra entonces a escenario Felvio Rodríguez como secretario general de Fragua. Bien. Y se hacen las elecciones estudiantiles de correspondiente al 71, porque recuerda que las elecciones en la UAS era anual. A cada año. Era todos los años. Bien. Se hacen las elecciones de estudiantes y Fragua repite la alianza Fragua-Flavio Suero, pero esta vez bajo el liderazgo de Felvio Rodríguez, y yo entro ahí a ese comité ejecutivo central de la FE. Y entro también al Consejo Universitario. Ahí al Consejo Universitario entra como delegado Erasmo Vázquez, que era estudiante de términos de medicina. Entra Cheo Infante también, que era estudiante de medicina, y entro yo, que estudiaba economía. Y el comité central de la FE lo dirigía Felvio Rodríguez, lo integrábamos Radamés Abreu, Sotero Vázquez, Cheo Infante, Danilo Santiago, Santiago Castro Ventura, y por el Flavio Suero también estaba Egal Barnita, que estudiaba ciencia. Eso es lo que recuerdo. Esa Federación de Estudiantes Dominicanos del 1971 se constituyó junto con Nacho Sin en el dolor de cabeza del régimen. Y era una situación de un auge revolucionario extraordinario. Vamos a hablar de eso ahora en un momento, cuando retornemos en este último segmento de esta conversación con Iván Rodríguez. Iván, yo tengo algunas preguntas en este último segmento que me gustaría, son muchos los detalles que tú nos estás ofreciendo y eso es muy bueno. Pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo, centro de la izquierda en República Dominicana como actividad política, permitió que Joaquín Balaguer gobernara todo el país y ese fue el terreno que escogió la izquierda para que fuera como una especie de cárcel pequeña para la izquierda. Eso no permitió que la izquierda se expandiera ni que tuviera un movimiento como tuvo antes el 14 de junio. ¿Cómo es que la universidad permitió que eso ocurriera, Iván? Te voy a contestar la pregunta, pero te voy a concluir rápidamente. Felvio fue objeto de una denuncia por parte del PRD, sí, claro, de que había sido un agente del DNI. Un agente del Tuvo DNI. Que renunciar sí. a Fragua. Ya en ese momento yo era el subsecretario general de Fragua. Yeah. Y Felvio renuncia en agosto del 72, recuerdo como ahora, y yo entro a la Secretaría General de Fragua. Para contestar la pregunta, bien, ¿cómo yo entro? Eso marcó de por vida, Felvio. De por vida. De por vida, hasta el día de hoy. Esa denuncia, que fue Juan Bosch que la hizo. Y en otro momento yo te puedo decir por qué Juan Bosch hizo esa denuncia. Ya, ok. Bueno, pero entonces, ¿era real la denuncia? Sí, era real. Era real. O sea, él tenía vínculo. Había tenido vínculo, pero yo te puedo explicar las raíces de cómo tuvo ese vínculo. Bien, ok. En otra oportunidad. Bien, ese otro. Bueno, el tema es que él renuncia y la posición de Línea Roja es de que la Secretaría General no era personal, sino que era de Fragua. De Fragua. Y que en la consecuencia, como yo era el nuevo secretario general de Fragua, tú tenías que yo era que tenía que ocupar la Secretaría General de la FE. Pero el BRUC se unió con el Flavio Suero y se decidió que Juan López ocupara la Secretaría General y yo ocupé entonces la Vicesecretaría General. Y ahí entonces es que yo entro para contestar aquella primera pregunta que tú hiciste, sí, como secretario general de Fragua en el 1972. Bien, mira, te voy a contar esta anécdota que me la hizo, y lo voy a decir con responsabilidad, para darle un crédito a un hermano mío, que es Fernando Álvarez Bogar. Fernando Álvarez Bogar. Sí. Bien. Una persona que hoy, a sus 80 y pico de años, puedo decir que es el que más investiga y lee paper
de economía. Lo sé. He hablado mucho con él y he tratado de convencerlo de que venga a una entrevista conmigo. Tiene suscripciones por más de $25,000 al año. Cuéntame la anécdota. Fernando Novogal me cuenta que en el 1966, en la primera reunión del gobierno de Balaguer, el tema que puso, yo quiero que discutamos qué hacer con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y todo el mundo. La primera reunión del gabinete de Balaguer. De las elecciones ganadas por él en julio, 1 de julio, él plantea ese tema. El tema, ¿qué hacer con la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Y todo el mundo ahí planteó cerrar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y Balaguer dijo, bueno, pues ya, eso es lo que íbamos a discutir. Cuando todo el mundo se va, le dice a Polibio Díaz, que era su consultor jurídico, Polibio, no te vayas. Yo quiero oír tu opinión porque tú no has hablado. Y Polibio le dijo, bueno, usted no me preguntó, ¿usted quiere oír mi opinión? Sí. Y Polibio le dijo, deje esa universidad cerrada y tendrá foco guerrillero en todo el país. Deje esa universidad como está y usted tendrá todos los comunistas concentrados en ese territorio. Y Balaguer le dijo, esa es la decisión. Yo pienso que fue una estrategia brillante de Balaguer porque eso castró a la izquierda. Eso castró a la izquierda. Porque en ese centro, que además estaba lleno de agentes de seguridad del gobierno de Balaguer, se podían identificar fácilmente tanto a los dirigentes estudiantiles como a los militantes clandestinos que tenían los grupos de izquierda dentro de la universidad. Porque yo fui un dirigente público, pero dentro de Fragua habían dirigentes que no eran públicos, que tenían más rango político que el que tenía yo en la universidad. Pero lo tenía el MPD también, que eran estudiantes y que tú lo veías por los pasillos como un simple estudiante, pero eran cuadros políticos que tenían. Muchos de esos cuadros políticos fueron muertos porque fueron ubicados dentro de la universidad. Dentro de la universidad. No, ubicados en la universidad y muertos fuera. Mira, yo recuerdo el día que mataron a Otto Morales. A Otto Morales, en el entorno de la universidad. Mira, ese día que matan a Otto Morales, recuerdo yo que estaba yo con César Ávila y Monzón hablando cerca de Ciencia Económica, y él pasó y se detuvo a saludarnos y nos dice, y ustedes permiten que un dirigente de la categoría del jefe de nosotros, que era Popo en esa época, ya fusilado Juanito, lo oyeran pegando afiche, porque un dirigente de Voz Proletaria, que quedó como jefe al momento de la sustitución de Juanito. De Juanito. Juanito el Lagarto. Quedó parapléjico pegando un afiche, la policía le dio. Recuerdo haber visto a Otto que iba caminando, se paró y nos dijo eso. Eso fue una estrategia diseñada y funcionó. La izquierda, el error político de la izquierda fue no haber entendido que para poder constituirse en una fuerza determinante, debió haber salido de la universidad y desarrollado su espacio en los clubes, en los barrios, en los sindicatos, y construir movimientos como lo había hecho el 14 de junio, en la época en que no era un grupo marxista-leninista. Era como una pequeña cárcel. Sí, ahí una aparente, dice Fernando Peña, que era la isla de la libertad para ellos, para los izquierdistas. Y lo era, pero fue, la izquierda no se dio cuenta. No se dio cuenta, eran muy jóvenes también. Todos eran jóvenes. ¿Y la idea era de Polibio Díaz o de Joaquín Balaguer? Polibio Díaz fue el que le dijo, según me dice Fernando Álvarez Bogar. Polibio es el que le dice, y Polibio era un hombre muy inteligente. Tú ahí, con tú tener la universidad abierta, tú tienes a toda la izquierda ubicada. Y efectivamente, los profesores de izquierda, ¿dónde daban clase? En la UAS. Pero ahí se celebraban las reuniones de todos. Los únicos que no utilizaron la universidad como centro de desarrollo político, y eso hay que reconocérselo hoy, fueron la gente de los comandos de la resistencia y Corecato.
Eso no se perdieron en ese sentido. Los comandos de la resistencia. Y los corecatos. Pues los corecatos y los comandos de la resistencia comenzaron a operar juntos desde el año 1970. También eso aquí. Es decir, el grupo Amauri. El grupo de Amauri y el grupo de Miguel Coco operaban fundamentalmente fuera de la universidad. Mira, el 4 de abril del 1972, ¿cuál fue la excusa para Balaguer ocupar la universidad? Que en la universidad se encontraba Tácito Leopoldo Perdomo Robles. Él iba para la universidad. Ahora yo te voy a decir esto, porque yo sabía lo que había en la universidad. En la universidad ese día había una reunión de la Línea Roja y del Movimiento Popular Dominicano. Y te digo porque a mí se me dio responsabilidad por parte de la Línea Roja para que yo tuviera que hacer algunas cosas que yo tuve que hacer. Como yo tenía responsabilidad en el Consejo Universitario, me era fácil conseguir vehículos para desplazar, porque oye, ninguno tenían vehículos, esa es otra cosa. Todos los dirigentes de izquierda andaban a pie. A pie. ¿Tú te imaginas? Oye, tú no pero al Moreno lo apresaron caminando a pie, pero cerca de la universidad, por la José Contreras, lo apresaron. Oye, nosotros andábamos armados, pero a pie. Y a veces te daban un revólver, pero con una bala. Pero es otra cosa, los grupos de izquierda aquí no estaban preparados para ninguna operación militar, porque no había armas de guerra. Las armas de guerra aquí, al terminar la guerra, le entregaron. La vendían por 10 pesos y por 20 pesos a los cuarteles bajo la consigna de la Policía Técnica Judicial. Tú no te recuerdas eso, la llamada PTJ. De manera que, para mí, el gran error de la izquierda fue haber creído que en esa isla de la libertad ellos se iban a convertir en una opción política. Y ahí le partieron la cabeza a todos los grupos de izquierda. Definitivamente. Es decir, que yo no creo que eso fue... Obviamente fue una conquista, si tú lo ves, como un centro que pudo seguir siendo autónomo desde el punto de vista de elegir sus autoridades y desde el punto de vista de su territorio que no podía ser ocupado. A pesar de eso, Balaguer la ocupó en el 68, Balaguer la ocupó en el 70, Balaguer la ocupó en el 72. En el 72 fue la de Tácito Perdomo. Sí, el 4 de abril del 1972. Que había una reunión de los grupos de izquierda, es cierto. Ahora, ¿cómo Balaguer sabía, o digo, cómo los organismos de seguridad sabían que Tácito iba para allá? Siguió existiendo la Guardia Universitaria, pero clandestina. La Guardia Universitaria de Trujillo, pero clandestina. Sí, mira, pero ve acá, ayer estudiaba ingeniería, que le quemaron el carro, recuerdo como ahora, una tarde. Estábamos en el Consejo Universitario, están quemando un carro en ingeniería, y cuando fuimos, era el carro del que era presidente del Movimiento Nacional de la Juventud, después de Gómez Bellé, que fuese el presidente del Senado, Lejer, José Osvaldo Lejer. Que estudiaba ingeniería. Había muchos reformistas militantes, escondidos, clandestinos, que operaban como agentes de seguridad. Porque para ser reformista en esa época tenía que ser miembro. No, pero los organismos de seguridad como el DNI, la propia Policía Nacional, tenía su gente. Óyeme, también. El jefe de Asodemo en esa época, el Silio Valdés, era un hombre del organismo de seguridad. El jefe de Asodemo, que era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que era el jefe sindical de Juan Bosch en la universidad, era un agente de los organismos de seguridad. El que dirigía el comedor universitario de esa época era un agente de los organismos de seguridad. Por eso cuando a nosotros nos llevaron presos, me recuerdo yo como ahora, cuando a mí me pararon frente a un espejo, el calié que estaba detrás del espejo, que yo lo conozco, la chiga le decíamos, digo, ¡ay, qué viga! Cuando me pusieron a mí, ¡qué viga! Es el que dirige el Consejo Universitario, ese Ivancito Rodríguez, y era Bae Mariñez que estaba ahí, y yo le dije, mira, chiga, no puede negar que tú eres un agente del organismo de seguridad. Por lo cual el tipo me dio un fuetazo en la cara, el Bae Mariñez. Es decir, ¿y quién era Chiga? Un militante de Fragua.
O sea, los calienses estaban ahí y el mismo Ercilio Valdés era de lo que estaba detrás del espejo. Cuando nos ponían, pues te ponían ahí, ¿quiénes están aquí? Bueno, ese de la camisa blanca no lo pueden soltar, ese que está ahí. ¡Ay, ay, mira quién está ahí! ¡Ay, Iván Rodríguez! Ese es el que manda, no hay otro Incuri, ese es el que dirige el consejo universitario, dijo la chica. Así es. Y yo lo conocí por la voz, le dije, chica, eres tú que está ahí atrás del espejo. Por la voz, porque tú no lo veías. No, yo le dije, entonces, no, yo lo que le dije al espejo fue, estamos frente a un oráculo, porque el espejo hablaba. Estamos frente a un oráculo. Dios mío. Y ahí está, Iván, estaban todos esos calientes. Quiero hacer un compromiso contigo. Tenemos que volver a hablar de estos temas, porque tú tienes una memoria prodigiosa, sí, de verdad. ¿Cómo que se dice? Memoria de elefante, ¿qué dice? Y no pudimos terminar. No hemos podido terminar la conversación porque se nos ha acabado el tiempo. Pero te agradezco infinitamente esta conversación. Muchas gracias, Iván. Volveremos a reunirnos aquí para conversar de estos temas y de otros relacionados con otra experiencia estudiantil en el exterior que a mí me parece muy importante, pero que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, amigos televidentes, por apoyarnos, seguirnos en estos encuentros y en estas conversaciones sobre procesos políticos que han definido la democracia que hoy vivimos. Muchas gracias. Hasta luego.